¿Usted creyó que esto se iba a ver solo en las películas y que en un noticiero no iba a haber información como la que le voy a presentar? Pues ha llegado ese momento porque científicos en el planeta consideran que ya inició la era del antropoceno, lo han confirmado, en realidad lo plantearon desde la mitad del siglo pasado, por ahí de los años 1950 y 54. ¿Qué es esto del llamado antropoceno? Son términos griegos antropos, humanos, y kainos, nuevo. Una época que comenzó con la evidencia de que el mundo ha recibido el impacto de la arrogancia del ser humano, que se ha visto reflejada en el cambio climático, la pérdida de especies y la contaminación, el impacto de la quema de combustibles fósiles, de la detonación de armas nucleares y el vertido de fertilizantes y plásticos en la tierra y en las vías fluviales. Es una etapa en la vida del planeta en la que la actividad humana ha impactado ya severamente al medio ambiente, a sus ecosistemas y a los procesos geológicos. Ojo, algunos expertos coinciden en esto que le decía, que comenzó por ahí de 1950 y 54 del siglo pasado, coincidiendo con el comienzo de la revolución industrial y el aumento significativo de la población mundial. Ayer se rompió un récord en el mar Mediterráneo. Temperaturas que alcanzaron los 28.71 grados. Esto no había ocurrido nunca en el planeta. Lo confirmó el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, en España. Este récord se registró en 2003 con 28.25, pero fue roto ayer con esta nueva temperatura que le estoy confirmando. Expertos sobre el cambio climático de la ONU han clasificado a la región mediterránea como un punto caliente, consecuencia del calentamiento global. Con el pasar del tiempo, el planeta Tierra ha vivido muchos episodios desde antes de la existencia humana, y la huella que hemos dejado en la naturaleza se ha visto severamente afectada por los avances industriales. De hecho, de acuerdo con los científicos, podríamos estar en la época conocida como antropoceno. La palabra antropoceno proviene de la combinación de antropo, que significa ser humano, y ceno, que se refiere a una época geológica. Esta propuesta implica que hemos dejado atrás el Holoceno, la época geológica anterior, que comenzó hace aproximadamente 11.700 años, después del final de la última glaciación. Aunque esto ha sido un debate entre los científicos, se sitúa el inicio de esta época desde la segunda mitad del siglo XX. Con el comienzo de la revolución industrial, el aumento significativo de la población mundial, la industrialización, la urbanización y la expansión masiva de la agricultura intensiva. Esta época se distingue por la explotación intensiva de los recursos naturales, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el agotamiento de los suministros de agua dulce. Son solo algunos ejemplos de los problemas que enfrentamos como resultado de las acciones de nuestra propia especie. A pesar de lo que ya mencionamos, en esta época, el humano ha intentado implementar un futuro más sostenible desde la transición hacia las fuentes de energía renovable, la promoción de la justicia social y la adopción de prácticas más sostenibles en la agricultura y la industria. Estas son algunas de sus características que lo han determinado como la era del impacto del ser humano en la Tierra: cambio climático, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades humanas han llevado a un aumento significativo de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, extinción de especies, la actividad humana, como la pérdida de hábitats naturales, la caza excesiva y la introducción de especies invasoras, ha llevado a una tasa de extinción de especies mucho más alta que en periodos anteriores. Pero estamos cerca del fin, de acuerdo con el Programa Internacional Geósfera-Biosfera. Para determinar esta época, estas son las características. En los últimos 150 años, la humanidad ha agotado 40% de las reservas petroleras conocidas, que tomaron cientos de años para generarse. Más de la mitad del agua dulce disponible es utilizada por el hombre, y los recursos acuíferos subterráneos se están agotando rápidamente en diversas áreas. ¿Qué opinas de estos datos reveladores?
El cambio climático es un fenómeno que nuestro planeta viene experimentando desde hace 150 años. Y aunque en las redes sociales abundan los mensajes que rechazan la idea de que exista o de que los humanos tengamos alguna implicación, la evidencia científica demuestra no solo que está ocurriendo, sino que avanza de manera acelerada. Para los expertos, la difusión de información inexacta o engañosa es un problema, porque estas creencias pueden retrasar las medidas necesarias para combatirlo. En este video te contamos 4 afirmaciones falsas sobre el cambio climático desmontadas por la ciencia. Para los meteorólogos es imposible negar que nuestro planeta vive un proceso de calentamiento desde finales del siglo XIX. Distintos medidores independientes demuestran que la Tierra se ha calentado en el último siglo y coinciden que, en promedio, la temperatura global ha aumentado 1,1 grados Celsius desde 1850. Ese calentamiento está teniendo consecuencias amplias. Los océanos se están calentando y el nivel del mar está aumentando. Algunas especies están desapareciendo y el suministro de alimentos está en riesgo. La causa que señalan es la emisión de gases con efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, que aumentaron considerablemente con la revolución industrial a mediados del siglo XIX. Es la actividad industrial humana la que ha provocado un aumento en 50% de la cantidad de CO2 en la atmósfera en menos de 200 años. Se calculan que las concentraciones promedio de CO2 en la atmósfera actualmente han superado las 400 partes por millón y según la Organización Meteorológica Mundial, esos niveles de dióxido de carbono no existían desde hacía millones de años. Martin Siegert, experto en geofísica y cambio climático del Imperial College en Londres, coincide con esa aseveración. Dice que los niveles actuales de CO2 en la atmósfera son comparables con los registrados durante el Plioceno, entre 5 y 3,5 millones de años atrás, cuando en cierto punto la temperatura fue 4 grados Celsius superior a la actual y el nivel de los océanos era 20 metros por encima. Desde que la Tierra es tierra, el clima global ha pasado por periodos naturales de calentamiento o enfriamiento. Sabemos que son varias las eras de hielo que han ocurrido a lo largo de millones de años, muchísimo antes de que existieran los humanos. Uno de esos cambios naturales con los que coincidimos recientemente y que vale la pena mencionar ocurrió entre los siglos XIV y XIX en lo que los científicos llaman coloquialmente la pequeña era de hielo, una época en la que se expandieron los glaciares montañosos por una caída global de las temperaturas. Por cierto, esa llamada pequeña era de hielo precedió al periodo actual de calentamiento que comenzó en el siglo XIX. La preocupación es que el proceso está ocurriendo de manera muy rápida y continua y que coincide con el periodo en el que los humanos empezamos a producir más gases de efecto invernadero, lo que lleva a los expertos a concluir que ese patrón de calentamiento global no podría tener una causa natural. Según los datos que publica la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA por sus siglas en inglés, la temperatura de la Tierra aumentó en promedio 0,08 grados Celsius por década desde 1880 hasta el presente. Y ese aumento está en gran medida impulsado por los registros meteorológicos de las últimas 4 décadas. Los 10 años más calientes desde que se tienen registros han ocurrido todos a partir de 2010, siendo este año 2023 el más caluroso de todos y el primero en aumentar en torno a 1,4 grados Celsius en promedio por encima de los niveles preindustriales, según la Organización Meteorológica Mundial. Entre quienes cuestionan el cambio climático existe la idea de que los niveles del mar siguen siendo los mismos, pero eso tampoco es compartido por los principales institutos de ciencia en el mundo. La NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, ha rastreado los niveles de los océanos a través de mediciones satelitales desde 1993 y en esas observaciones asegura que ha habido un aumento superior promedio a los 100 milímetros en el nivel del mar desde ese año. En 2022, el nivel promedio de los océanos acorde con este medidor fue de 101,2 milímetros por encima del promediado en 1993. Y cuando se analizan los últimos 100 años a partir de registros anteriores, el nivel promedio del mar ya ha aumentado entre 160 y 210 milímetros. La causa a la que apuntan es el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo que han aumentado el volumen de agua en los océanos. Además, el agua tiene la propiedad de expandirse cuando se calienta, lo que también afecta a los niveles de crecida de los mares. El incremento del nivel del mar, como el aumento de las temperaturas superficiales, también está ocurriendo de manera acelerada, haciendo más proclives a las poblaciones costeras de sufrir inundaciones. Un ejemplo que cita la NOAA es que las inundaciones por marea alta en los estados costeros de Estados Unidos son ahora entre 300% y 900% más frecuentes que hace 50 años, en lo que también ha influido cambios en la tierra por erosión, el bombeo de petróleo y agua subterránea y el hundimiento de la superficie.
Muchos usuarios en redes sociales se refieren al cambio climático como un problema de los países desarrollados, o se dice incluso que es un complot de los países ricos para impedir el crecimiento de las economías en desarrollo. Pero el cambio climático es un problema global con consecuencias desiguales. Es decir, los principales productores de gases de efecto invernadero son las economías más industrializadas: Estados Unidos, China, Reino Unido o los países europeos, entre varios otros. Pero las consecuencias climáticas están afectando a los países en vía de desarrollo, que son los que menos han contribuido a crear el problema. Centros de investigación del clima como la NASA han advertido que las olas de calor sin precedentes, tanto en la Tierra como en los océanos, están aumentando la frecuencia de los incendios forestales, las sequías prolongadas o las inundaciones causadas por huracanes y lluvias torrenciales. Y el Fondo Monetario Internacional advertía en 2022 que los países más pobres afrontan mayores riesgos y son los que tienen menos posibilidades para adaptarse al cambio climático. Por ello ha crecido la presión para que los países más ricos financien acciones que frenen el impacto de su actividad industrial en el medio ambiente, a la vez que ayuden a los países en vía de desarrollo a lidiar con el daño ya causado. En Marte estás expuesto a demasiada radiación letal. Sin una atmósfera como la que tenemos en la Tierra, la luz del Sol basta para darte dosis peligrosas de luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Gracias a esto, solo podrías sobrevivir en Marte bajo tierra. Sería una existencia privada de la luz del Sol porque literalmente te mataría con radiación ionizante. Y salir de tu madriguera marciana de noche tampoco es una opción, porque también estarías expuesto a los rayos cósmicos que no vienen del Sol, sino literalmente de todas partes. En la Tierra tenemos una atmósfera densa y un campo magnético que nos protegen tanto de radiación solar como cósmica. Pero Marte no. Su atmósfera prácticamente no existe y no tiene un núcleo activo que genere un campo magnético como el de la Tierra. Pero por si esto fuera poco, hay otro problema. Marte es más pequeño que la Tierra. Esto es evidente si compara sus tamaños. Marte tiene la mitad del diámetro de la Tierra, pero lo que no es tan evidente es que es mucho menos denso. Tiene apenas el 11% de la masa de la Tierra, lo que quiere decir que la gravedad en la superficie es el 38% de la que tenemos acá. Esto significa que en Marte cualquiera puede clavar una canasta. Ok, ese es un punto bueno, pero también hay que decir que tus huesos van a perder muchísima densidad y que un viaje redondo, porque supongo que quieres regresar a la Tierra, requiere que te quedes en Marte 2 años para esperar la ventana óptima de regreso. Esto es por mecánica orbital. Si te regresaras antes de esos 2 años, de hecho tardarías más en llegar a la Tierra. Entonces, durante esos 2 años en Marte, necesitas hacer muchísimo ejercicio dentro de tu madriguera de ratón para no perder tanta densidad en tus huesos y regresar con osteoporosis. Esto sería un problema en un viaje rápido de 2 años y medio, pero es algo que imposibilitaría una colonia permanente. Nuestro sistema cardiovascular está diseñado para funcionar con la gravedad de la Tierra, no la de Marte. Es curioso, ¿no? Como todo en la Tierra, desde el campo magnético, la composición y densidad de la atmósfera, la gravedad, la temperatura y la abundancia de agua y comida, todos son cosas que nos ayudan a mantenernos vivos. Estamos diseñados para existir en la Tierra, y absolutamente todo en Marte es problemático. Está claro que Marte no nos quiere allá. El lugar más parecido a Marte en la Tierra no es este. Es este, la Antártida. Y aún así es 1000 veces más acogedora que Marte, pero pasar una temporada allá no es fácil. Las bajas temperaturas y la falta de luz solar, que sería parecido a lo que vivirías en un hábitat subterráneo en Marte, desgasta a los científicos que viven en las bases de la Antártida, que sufren una condición llamada síndrome polar T3, que es una reducción de las hormonas tiroideas que causa pérdida de la memoria, déficit cognitivo y bipolaridad. Por eso siempre tienen muchísimo alcohol y nadie permanece por más de 6 meses. La Antártida es la única superficie de tierra donde los países han acordado pacíficamente que les pertenece a todos. Exacto, porque ahí no hay nada que valga la pena. Y lo mismo pasa con Marte, no hay a qué ir, especialmente considerando lo prohibitivamente costoso que sería mandar una tripulación allá, que la va a pasar muy mal y no va a servir de nada. Ok, ya sabemos por qué no iremos, pero ¿por qué entonces hacen planes de ir? Bueno, primero, la iniciativa Mars One, en donde voluntarios de todo el mundo se ofrecían para ser los primeros en colonizar Marte, era básicamente una estafa. Algo parecido a la ciudad lineal que Arabia Saudita planea construir. Utilizan publicidad para conseguir dinero de la gente que se la cree. SpaceX, por otro lado, no lo hace para estafar gente porque es una empresa espacial bastante exitosa, pero sí lo hace para impresionar inversionistas. Hacerlos sentir que son parte de algo más grande que simplemente mandar cargas al espacio y llenar de satélites Starlink la órbita baja.
Y la NASA lo hace por una razón similar. Cada nueva administración los planes cambian y los presupuestos se ajustan. A la NASA le conviene que la gente se mantenga interesada en el espacio para que el Congreso apruebe el presupuesto que necesita. Una misión grande y ambiciosa como Artemis es lo que mantiene el interés de las personas para conseguir los fondos necesarios para otras misiones científicas, mucho menos vistosas y que por sí solas no conseguirían fondos del Congreso porque no emocionan a la gente, pero son importantes y necesarias para generar conocimiento. Si la NASA le pide al Congreso presupuesto para ir a Marte, sabe que por lo menos tendrá el dinero suficiente para ir a la Luna. Es como un regateo. Pues así está. Si alguien te dice que iremos a Marte, que lo colonizaremos, que lo terraformaremos o incluso que será nuestra balsa salvavidas por si algo le pasa a la Tierra, esa persona está desinformada, delirando fuera de la realidad o te está mintiendo porque quiere que inviertas en su empresa espacial. La Tierra es el único lugar que hace todo lo posible por mantenernos con vida y aparte es muy bonita. Hay que apreciar eso.